Buenas tardes, queridos estudiantes. En la primera parte de esta clase vamos a terminar de ver el acápite cuarto sobre la concepción redundancial. ¿Sí? De la existencia es la teoría que mantiene Lorenzo Peña. ¿Sí? Y espero tener tiempo suficiente como para pasar al capítulo 2. ¿Sí? Principalmente los acápites 1 y 2. ¿Okay? Bien, entonces veamos qué razones puede haber para mantener que la existencia de un X, de un ente cualquiera, es lo mismo que ese ente. ¿Sí? Es decir que, pero ojo, ¿cómo entendemos esto? En el sentido de que al poner un ente, estamos poniendo esa existencia. De modo que explicitar que X existe, el añadir este verbo es redundante. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, cuando hablábamos de Santo Tomás, les puse el ejemplo de Judas. ¿Sí? Judas es un nombre. ¿Es esto una oración o enunciado? Según esta concepción. Sí. ¿Por qué? Porque lo que dice Judas es exactamente lo mismo que la oración Judas existe. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, que añadamos o quitemos ese verbo, no añade ni quita nada. ¿Sí? Bien. El mero nombre, Judas, está haciendo referencia a la existencia de Judas. ¿Sí? Bien. Esa es la concepción redundancial. Ahora veamos razones a favor. ¿Sí? Lorenzo da 5 razones y 3 de ellas tienen la misma estructura. Espero que ustedes hayan captado al procesar el texto correspondiente. Voy a explicitar el argumento que está detrás. ¿Ok? Bien, el argumento tiene 2 premisas y de ahí se sigue una conclusión. La premisa mayor es la siguiente. ¿Sí? A ver. 2 entes son uno y el mismo. Sí, solo sí. Tienen exactamente las mismas causas. ¿Ya? Bien. Ok, voy a explicar esto. Esa es la primera premisa. A ver, voy a de una vez a introducir la segunda premisa y les pido que ustedes me saquen la conclusión. ¿Sí? Segunda premisa. Un ente y su existencia tienen las mismas causas. Por lo tanto, conclusión. A partir de estas 2 premisas, ¿qué concluyo? ¿Perdón? Correcto. ¿Sí? Esto no es lo principal, lo importante es esto de acá. ¿Sí? Por lo tanto, un ente y su existencia son idénticos. ¿Sí? Bueno.
Ya, explico este argumento, ¿ok? Bien. Vamos con la premisa mayor. Esta es la premisa mayor. ¿Sí? A ver, saquemos la forma de este argumento. ¿Sí? Aquí tengo un bicondicional. ¿Sí? Entonces tengo la primera premisa tiene esta forma. Y recuerden, en la lógica que maneja Lorenzo, el bicondicional no es lo mismo que equivalencia. La equivalencia es más fuerte, ¿sí? De igual manera que la implicación es más fuerte que el condicional. En la lógica clásica, el bicondicional es una equivalencia, pero en realidad no lo es. ¿Sí? Segunda premisa, que aquí tengo dos equivalentes. Perdón, este es un bicondicional. Si es que quisiera definir en qué consiste el bicondicional, es que P entraña Q y Q entraña P. ¿Sí? Se da el entrañamiento en ambas direcciones, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Eso es el bicondicional, dos condicionales. Ahora, la segunda premisa está poniendo un ejemplo particular de algo que sucede, de algo que tiene esta propiedad que está a la derecha. ¿Sí? Por lo tanto, es como si afirmara Q con respecto a algo particular. ¿Sí? La premisa 1 es general, se refiere a cualquier entidad. Estamos hablando de dos entes, dos algos. En cambio, aquí estoy poniendo algo específico. ¿Sí? Bien, ¿qué concluyo? Si cada uno de estas oraciones entraña a la otra y la segunda es verdadera. Conclusión. La primera es verdadera, ¿cierto? Bien, esta es la regla de inferencia que estoy utilizando en este argumento. La regla vale. No digo que todos los lógicos acepten esa regla, pero en una lógica aceptable, esto es válido, ¿ok? Si nosotros pensáramos al modo de la lógica clásica, entonces, ¿cómo leeríamos esta regla? ¿Sí? Dada la equivalencia entre dos oraciones y la verdad de una de ellas, concluyo la verdad de la otra. ¿Sí? ¿Ok? Aquí, P puede ser verdadero, puede ser falso. ¿Sí? Si es que P es verdadera, Q también es verdadera. Si P es falsa, Q es falsa y viceversa. Lo que sucede con la una sucede con la otra, porque se entiende que esto es una equivalencia. ¿Ok? Bien. Ahora, analicemos qué dice la primera premisa. Estamos hablando de algo que sea de supuestamente dos entidades. Por eso pongo aquí dos entre comillas, porque en realidad son uno y el mismo. Sí, uno y el mismo. ¿Ok? Esto es lo que se llama una identidad. ¿Sí? En la identidad se da la unidad. ¿Qué quiere decir unidad? Que no son dos, peor tres o más. ¿Sí? Esto hay que tomarlo en el sentido numérico. ¿Sí? A ver, si es que digo Cuenca y digo la capital de la Azuay, ¿cuántas ciudades hay ahí? ¿Una o dos? Es la misma, ¿no es cierto? Entonces hay una sola. La unidad es parte de la identidad. ¿Sí? Bien. Entonces, y fíjense, si es que dos entidades comparten esta propiedad, ¿sí? O mejor dicho, se afirma que dos entidades son idénticas, ¿sí? Y aquí tenemos una condición necesaria y suficiente, que cada una de ellas compartan las mismas causas. Hablando, por ejemplo, de seres humanos o de animales.
¿Cuáles son las causas? Papá y mamá. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que aporta el papá? Un espermatozoide. La mamá, un óvulo. ¿Sí? Esas son las causas. Se juntan y tenemos el individuo. Hermanos también nacen de los mismos papás, pero no son fruto del mismo óvulo y espermatozoide. Entonces, no son idénticos, ¿sí? Bien. Ahora, esto quiere decir que las causas son lo que individúan a un ente. ¿Sí? Ok. Ahora, entonces, estamos aquí mencionando qué debería suceder como condición necesaria y suficiente. ¿Sí? Eso es el sí, solo sí. Condición necesaria y suficiente. ¿Sí? Recordemos, a ver, en lógica, ¿cómo leemos un condicional? Hay dos maneras. La más usual es decir, si P, entonces Q. Eso significa, bueno, P es el antecedente, Q el consecuente. P es condición suficiente para que suceda Q. En cambio, otra lectura del condicional es P solo si Q. Eso significa que Q es condición necesaria de P. ¿Sí? Bien. Sucede esto y necesariamente tiene que suceder Q. Entonces ahora cuando el bicondicional significa que tengo un entrañamiento de izquierda a derecha y al revés, que Q entraña P. Entonces tenemos el sí y solo sí. ¿Sí? Condición necesaria y suficiente. ¿Ya? Si sucede esto, ¿sí? Que dos entes tienen las mismas causas, entonces no se trata de realmente dos, sino uno solo. Es lo que afirma la primera premisa. Y ahora comprenderán el por qué este 2 en la enunciación no es propio y por eso está encerrado. Encerramos entre comillas una palabra cuando la estamos empleando en un sentido inusual, ¿sí? Alterado, digamos. Bien, ahora, segunda premisa es la premisa menor. ¿Sí? Tomemos dos ejemplos de entidades. Aquí coincide que la primera palabra es generalísima, tanto como aquella que aparece en la primera premisa, y acá estoy hablando de la existencia de ese ente. ¿Sí? Tengo aquí aparentemente dos entes, estos de acá. ¿Sí? Dos encerrado entre comillas. ¿Qué pasa con estas dos entidades? Comparten las mismas causas. Han sido producidos y traídos al mundo por las mismas causas eficientes. ¿Sí? Las causas que produjeron a un ente cualquiera podría ser, por ejemplo, esta mesa. ¿Sí? Son exactamente las mismas causas que produjeron la existencia de esta mesa. ¿Ya? Y entonces, por lógica, a partir de estas dos premisas, concluyo la identidad, que el ente y su existencia son uno y el mismo ente. Aquí no tengo dos entidades, sino uno y el mismo. Entonces, identidad. ¿Sí? Identidad numérica. Es decir, identidad en sentido fuerte. ¿Sí? A ver, ahora, bien, entonces, esta es una primera razón a favor de que la existencia de algo es ese mismo algo.
Ahora, si nosotros cambiamos, en vez de las mismas causas, ponemos otro aspecto, entonces tenemos un segundo argumento, un tercer argumento, ¿sí? ¿Qué pasa si en vez de tienen las mismas causas, ponemos tienen los mismos efectos? Y además podemos especificar en la misma medida, ¿sí? Y causa y efecto son conceptos opuestos, ¿sí? Lo principal de la noción de causa es la idea de producción, ¿sí? O creación, no necesariamente entendida como creación ex nihilo. Eso solo se aplicaría a Dios. Bueno, dejemos la teología a un lado. A ver, entonces, segundo argumento. ¿Sí? Esto es primero. Aquí la estructura del segundo argumento solamente cambia acá. En esta palabra, en vez de causas, ponemos efectos. ¿Sí? Entonces tendría que repetir. Dos entes son, en general, dos entes cualesquiera son uno y el mismo si tienen los mismos efectos, producen los mismos efectos. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Pensemos en A y B. Hagamos las listas de qué efectos tiene A, qué efectos tiene B, en general. Supongamos que sean 100 efectos. Y al analizar cada uno de ellos en la primera lista correspondiente a A, vamos a ver que coincide uno a uno con los efectos que tiene B. Sí, a mano izquierda no hay ni uno más ni uno menos de los que están a mano derecha. Eso es tener los mismos efectos. ¿Ok? Ahora, este A es un ente cualquiera, podría ser este marcador. Este B es la existencia de este mismo marcador. Ahí tengo dos entidades que supuestamente son, o a primera vista son diferentes, ¿sí? Hacemos este cotejo, esta comparación, y determinamos este marcador y la existencia de este marcador tienen los mismos efectos. ¿Ya? Esa es la premisa. La premisa segunda. Todas las palabras y dibujos que hizo este marcador también las hizo la existencia de este marcador. Si es que este marcador me manchó la mano, la existencia de este marcador me manchó la mano en la misma medida. ¿Sí? Ahora, de estas dos premisas que concluyo, este marcador es lo mismo que la existencia de este marcador. La razón está acá, que tuvieron el mismo efecto y cualquier efecto en la misma medida. ¿Sí? Y finalmente, ¿sí? Un tercer argumento con la misma estructura, está de acá, es la de si tienen dos entes son uno y el mismo, sí, solo sí, ambos tienen la misma, ¿qué? La misma ubicación espacio-temporal. ¿Sí? Ubicación espacio-temporal. Tienen las mismas coordenadas en el espacio-tiempo. ¿Ya? A ver. Yo estoy aquí. ¿Sí? Más precisamente, estoy en el cruce de 4 baldosas. Marcelo Vázquez está en este punto. ¿Dónde está la existencia de Marcelo Vázquez? En ese mismo punto. Yo me estoy moviendo frente al pizarrón. Yo como Marcelo Vázquez. ¿Dónde está la existencia de Marcelo Vázquez? En la misma ubicación. ¿Ya? Si estuviera caminando por la vereda, pues sí, ahí está Marcelo Vázquez. ¿Dónde está la existencia de Marcelo Vázquez? Ahí en la vereda.
¿Sí? Ahora, tengo aquí un par de monedas. ¿Sí? A ver, son 25 centavos de dólar. Y las mismas figuras, las mismas letras que están en la cara, están al reverso. Y además tienen el mismo año de impresión, digamos, 2017. Ahora, si contáramos, si en el filo tiene unas rayitas, ¿cuántas habrá? Tiene que haber el mismo número aquí. La aleación de la que están hechas ambas monedas es la misma materia, la misma sustancia, en la misma proporción, ¿sí? Ahora, ¿son estas dos monedas idénticas? ¿O hay una propiedad que tiene la una y no tiene la otra? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿respuestas? ¿Las mismas? ¿Idénticas? Ya. ¿Alguna otra opinión? A ver, piensen un ratito. ¿Yasli? ¿Puede? Ya, usted lanza la pregunta. Ya. Martín, ¿qué piensa usted? Claro. Este está a mano derecha, está a mano izquierda. No tienen la misma ubicación. Temporalmente, suponemos que es la misma, 2017, tienen la misma edad, pero el espacio no. ¿Sí? Bien. Podríamos... ¿Y qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa si es que tomara dos hojas de este árbol que tenemos fuera de la ventana? Es una especie de helecho. Tomo dos hojitas, las examino con lupa y todo lo que tiene la una tiene la otra. ¿Idénticas o no? Son dos en sentido propio, sin comillas. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Esa distinción no puede darse entre un ente y su existencia. Por tres razones, resumamos. Porque todo lo que produjo un ente también produjo la existencia de ese ente. Al revés, los efectos del ente son los efectos de la existencia de ese ente, y en la misma medida. Y finalmente, donde esté el ente también está su existencia, tanto en el espacio como en el tiempo. Por lo tanto, tenemos ahí tres razones para afirmar la identidad entre un ente y su existencia. ¿Sí? Ahora, hay otra razón, la cuarta, que hace referencia a que pensar un ente es lo mismo que pensar su existencia. ¿Sí? A ver, esto se podría interpretar en un sentido idealista, pero más bien aquí la intención de Lorenzo es decididamente una posición realista. ¿Sí? Cuando no, y en vez de pensar podríamos poner imaginar, nos da igual. Esta es una actividad mental. ¿Sí? Sucede en nuestra mente. ¿Ya? Cuando pensamos un ente, ¿sí? Aparece en nuestra imaginación. ¿Ya? Puede ser el ente solito, él mismo. Pero esa presencia del ente equivale a su existencia.
Pero fíjense, estoy pasando de pensar a pensar. No estoy pasando de pensar a existir. ¿Sí? Simplemente pensar un objeto es pensar la existencia de ese objeto. Pero sigo quedándome en lo mental. Entonces, la razón de esto es que nuestro pensamiento no es tan potente como podría ser de Dios creador, que basta con que piense para que exista algo. Aquí no estoy pasando de pensamiento a existencia. Este pensamiento es sobre un algo. Y ese algo es lo mismo que su existencia. Estoy pensando la existencia de ese ente. Si es que no sucediera esta identidad, ¿qué pasaría con esto? Yo pienso en algo aunque no existe en absoluto. ¿Es eso posible? Si no existe en absoluto, ¿cómo podría pensarlo? Si no existe en ninguna medida, de ningún modo, entonces esa supuesta entidad es nada de nada. Entonces, ¿cómo sería posible que yo pueda pensarlo, entre comillas, si no tiene existencia para nada? ¿Sí? Entonces, eso me parece ilógico. Entonces, esta es una razón suplementaria, ¿sí? Desde un realismo nociológico. ¿Okay? Parménides decía algo semejante en su poema, y Platón, tras de él, igual ha insistido en esta idea. Para que podamos pensar algo, ese algo tiene que existir. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, con esto estoy mostrando que esta tesis de acá, de la concepción redundancial de la existencia, tiene alguna fundamentación. ¿Sí? No pretendo que sean argumentos irrebatibles, autoevidentes. Bueno. Pero dan plausibilidad para esta conclusión. ¿Sí? Disculpe, basándonos en ese argumento, ¿qué pasa con lo que imaginamos? Todo lo que imaginamos existe. Ahora, si es que me imagino lo que no existe, ¿qué concluimos de ahí? Que existe y no existe. Contradicción. ¿Es posible una contradicción? Si adoptamos una lógica contradictorial para consistente, eso es racional. Si nos quedamos con la lógica clásica, entonces absurdo, sin sentido. Entonces, no nos asustemos ante... solo termino. No nos asustemos por algo que nosotros podamos pensar que no exista. Si es que pensamos existe, pero como no existe, entonces existe y no existe. ¿Qué problema hay? Es una contradicción. ¿Sí? Si es que admitimos grados de existencia, eso veremos en otra ocasión, pero por lógicas no clásicas que hemos visto, o recuerden, en la crítica de Frege se hace una diferencia entre contradicción y absurdo. ¿Sí? Si adoptamos un punto de vista dialéctico, no tendríamos dificultad en pensar un existente que sea inexistente, que exista y no exista. ¿Sí? Entonces se mantiene, siempre y cuando esto esté respaldado por una lógica dialéctica. ¿Sí? Y los personajes literarios de ficción, ¿cómo sería las hadas? Existen y no existen. Tenemos una escala de grados
de existencia. ¿Sí? Bueno, 0 es nulidad. Aquí el ser total, el ser supremo, absoluto. Acá el 50%. Nosotros estamos en esta mitad superior. El ser predomina sobre el no ser. En cambio, acá están los entes imaginarios, literarios de ficción. Su grado de existencia es menor al 50%, lo cual quiere decir que más no existen que existen. Una cosa es, por ejemplo, Zeus, y otra cosa es Sancho Panza. Una cosa es Superman, otra cosa es Caperucita Roja. Tenemos varios niveles. Aquí es 20% de existencia, 80% de inexistencia. Aquí, por ejemplo, Sherlock Holmes tiene 49 de existencia, 51 de inexistencia. En esos casos, pues, solo podríamos utilizar uno de los razonamientos a favor. No podríamos, mejor dicho, utilizar la ubicación espacio-temporal. ¿Por qué no? Por ejemplo, Sherlock Holmes vivió en Londres, Sancho Panza en La Mancha, Caperucita Roja, no sé. En algún bosque. ¿Dónde es Batman y Robin? Hay una ciudad. Puede ser que esa ciudad no sea en el planeta Tierra, pero en un mundo posible. El universo, si es que el universo fuera este pizarrón, nosotros estamos aquí y habrá alguna ciudad gótica donde viven Batman y Robin. Eso le podemos llamar mundo posible. Nosotros no agotamos la totalidad. No tenemos el monopolio de la realidad. Eso veremos, hay una subsección, un capítulo sobre entes literarios o de ficción. ¿Sí? Si tiene interés, puede ya avanzar esa lectura. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿No?